porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda, pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti, porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar.
Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra. Pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez.
y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro, está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino como diablo, no, porque el diablo nunca muestra la cara, se disfrazó de ángel de luz y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino, no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así, pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro.
Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como el oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña de evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice, mira hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar, toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo, yo creo. Eso no es fe.
Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y ese tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque ese tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada.
y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaban. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo.
Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es: ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? ¿Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa? Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro, no, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma, ¿por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó,
así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro, dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento del bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios,
Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando, ustedes son locos, ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? ¿No dice que va a resucitar? Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar, va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí, dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron. El texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Siguiente versículo. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán
para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Voy a pedir que saquen de la pantalla ahora el texto, porque voy a contarles un poco el contexto. ¿En qué circunstancias fueron pronunciadas estas palabras? Resulta que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, había llegado al límite de la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistaron era una ciudad poderosísima. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, milagrosamente el pueblo de Dios derrotó al ejército de los cananeos. Jericó cayó bajo el poder y las manos del pueblo de Israel. Dios había prometido, cuando liberó a Israel de Egipto, que les daría la tierra prometida. Primera lección: los hijos de Dios no nacimos para la derrota, para el fracaso, para la incompetencia, para la mediocridad, para el pesimismo. Los hijos de Dios nacimos, vinimos a este mundo para vivir vidas plenas de victoria, vidas realizadas, vidas plenas, felices. El problema es que por algún motivo este mundo está contaminado y uno de los virus, de las bacterias que aniquila la vida de mucha gente es justamente la derrota. Creo que todos nosotros, de alguna manera o de otra, ya hemos sufrido alguna derrota en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida personal, en nuestras relaciones humanas. Alguna vez hemos sido derrotados. Israel, después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente, desde el punto de vista de cualquier ser humano, sería imposible ser derrotada, fue derrotada, no por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Porque si ustedes leen la historia, Israel no vio un dedo para conquistar Jericó. Solo cantaron, solo alabaron el nombre de Dios, solo tocaron trompetas y los muros cayeron y la gente fue derrotada. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú salgas en la vida con espíritu de alabanza, de adoración, de júbilo, de alegría, que tú creas en las promesas divinas, no que te quedes en la casa sentado esperando que un empleo caiga del cielo, no que te quedes en la cama lamentándote lo que pasó. Dios quiere que salgas con espíritu de alabanza. Tú vas a ver que al final de cuentas no vas a mover un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria te va a entregar la victoria. Pero si tú sales, no si te quedas sufriendo, llorando, sintiéndote derrotado. El pueblo de Israel conquistó Jericó. La segunda ciudad cananita que debería conquistar era una ciudad llamada Ai. No era nada esa ciudad comparada con Jericó. Tanto así que Josué envió espías para ver. Y los espías volvieron y dijeron: mira, Josué, no tenemos por qué mover todo el ejército. Mandemos unos 2,000, 3 hombres, que es suficiente. Esa ciudad no es nada. Si hemos derrotado Jericó, ¿qué no
vamos a derrotar a esos pobrecitos hoy. Y ellos se olvidaron de Dios. Y ahora partieron por sus propias fuerzas y fueron vergonzosamente derrotados. Murieron 36 o 39 israelitas en la batalla. Llegaron a la ciudad heridos, cojeando, sangrando. Tremenda derrota. Después de una gigantesca victoria, una derrota miserable delante de un pueblo que aparentemente no podía hacer nada comparado con Jericó. Ahora estaba triste Josué y estaban tristes los israelitas. Y es en esas circunstancias que se escribe el texto, para que ustedes entiendan. Voy a pedir que coloquen de nuevo en la pantalla y vamos a leer nuevamente, analizando ahora palabra por palabra. Entonces, ¿de qué? Después que llegaron los derrotados, sangrando, heridos, avergonzados. Después de eso, entonces, Josué rompió sus vestidos. Esa expresión, rompió sus vestidos, pueden sacar el texto de la pantalla. Digo esto porque están transmitiendo. No quiero que todo el tiempo esté el texto, pero cuando voy a usar el texto, voy a pedir que coloquen. Esa expresión, rompió sus vestidos, es interesante, porque los vestidos hablan. Yo cuando entro a los Estados Unidos y voy de jeans, camiseta, me agarran el pasaporte, me revisan de atrás para adelante, me preguntan. Pero cuando voy así, terno y gravata, puede pasar. Tú puedes argumentar lo que quieras hoy, pero los vestidos hablan. La ropa habla. No, yo me he visto como que tú puedes vestirte lo que quieras, pero el mundo te va a recibir de acuerdo a lo que te vistes. Esa es una realidad. El vestido expresa dignidad. ¿Tú crees que el rey se viste de cualquier manera? Y en aquellos tiempos, hoy día todavía pueden las cosas estar queriendo cambiar, pero en aquellos tiempos, el rey era rey, la reina era reina, los generales eran generales. Josué era el líder se vestía como líder. Los sacerdotes, los ancianos, se vestían como sacerdotes. Tú ves, hay 2, 3 capítulos enteros describiendo la ropa del sacerdote. La ropa era dignidad. Ahora imagínate aquí el líder, vuelvan al texto, rasgando los vestidos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? No es solo ropa, es que su dignidad, la dignidad de un derrotado, queda por los suelos, queda rasgada. Después que la derrota toca tu vida, parece que te da vergüenza salir a la calle. Te da vergüenza que los otros te miren. Tú piensas mientras caminas que los otros te están mirando y que saben toda tu historia, cuando nadie sabe nada de nada. Pero para ti todos te miran. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te dice que al haber sufrido una derrota, tu dignidad se fue por los suelos. Mira lo que hizo Josué, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no quería que su pueblo besase el polvo. Dios quería que su pueblo levantase las manos y adorase. Pero aquí está un hombre compungido, un hombre que en el fondo sabía que su derrota era consecuencia de lo que habían hecho, porque si tú lees toda la historia, verás que esa derrota fue primero por la confianza en sí mismos y en segundo lugar porque había un pecado escondido entre ellos. Y entonces ese sentimiento de indignidad lo hace romper los vestidos, postrarse en la tierra besando el suelo. Se quedaron así hasta la tarde, no solo él sino todos los ancianos de Israel, y se echaron polvo en la cabeza. Quiere decir,
Esto es lo que la derrota hace con el ser humano. Te hace sentir polvo, te hace sentir que no vales para nada, te hace sentir que aquí acabó todo. Pero querido, la derrota es parte de la vida. 90% de lo que llegas a hacer en la vida, 90% va a depender de tu manera como reaccionas delante de la derrota. 10% puede ser por lo que sucedió en tu vida, pero 90% va a depender de cómo reaccionas a lo que sucedió en tu vida. O la derrota te acaba, o la derrota te destruye, o te aniquila, o te hace creer que no sirves para nada, o la derrota te estimula. Es como un aguijón que te hace saltar, te abre los ojos, y eso va a depender de tu relación con Dios. No te estoy hablando de humanismo barato, porque el humanismo te enseña que la fuerza está dentro de ti. El humanismo te enseña que tienes que sacar la energía interior. El humanismo te enseña que tienes que cerrar los ojos y concentrarte para sacar. Hay una fuerza invisible dentro de ti. Eso es lo que enseña el humanismo. Pero el cristianismo te enseña a dejar de mirarte a ti mismo y a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú te ves dentro de ti mismo, solo hay un pozo, es un vacío, es un sentimiento que te atormenta de día, de noche, y no sabes por qué. Yo siempre cuento la experiencia de un hombre millonario en el Brasil, que un día la secretaria le dio un libro mío. Yo agradezco a las editoras del mundo. Aquí la Safeliz es una de las que edita mis libros, y creo que es la editorial que esparce mis libros en varios idiomas. Los otros editan en la lengua del país, ¿no? Pero un libro mío llegó a las manos. En Navidad la secretaria le dio de regalo a su jefe un libro mío, y él lo dejó ahí, ¿no? Pero un día que se sentía mal, se sentía vacío, comenzó a hojear el libro. Entonces llamó a la secretaria y le dijo: mira, márcame una cita con este hombre. Pobre secretaria, ¿dónde me iba a encontrar? El Brasil es un país de 200 millones de habitantes o más. ¿Dónde me iba a encontrar? Pero jefe es jefe. Y si el jefe es un millonario, pues la muchacha tuvo que ir para aquí, preguntar aquí, hasta que me localizaron. Y yo no tenía tiempo para ir a San Pablo para encontrarme con esta persona. Pero iba a viajar un día, iba a parar en San Pablo. Le dije: lo que puedo hacer es parar ese día, un día ahí, para hablar con este hombre. Y yo sabía quién era. Uno de los hombres más poderosos del Brasil. Cuando hay un movimiento financiero en el país, los periodistas corren a pedirle su opinión. Es un hombre extraordinario. Da trabajo a miles y miles de personas. Y me sentí emocionado cuando me senté frente a él. Y él me dijo: usted se debe estar preguntando por qué lo llamé. Me dijo: mire, yo soy un hombre rico, usted sabe. Claro, yo sé. Yo puedo comprar lo que quiera. No hay nada en el mundo que yo pueda comprar, que yo no pueda comprar. No importa cuánto cueste. Yo puedo viajar a cualquier país del mundo, no necesito comprar un pasaje. Yo tomo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera.
Y me comenzó a hablar de las riquezas. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? ¿A dónde quiere ir? Y él me dijo, mire, usted sabe que hombres millonarios generalmente explotan a sus trabajadores. Yo no. Puede preguntar a cualquier trabajador mío, ellos me consideran un padre. Usted sabe que hombres de mucho dinero pueden tener la cantidad de mujeres que quieran. Y yo no. Yo soy fiel a mi esposa. Usted puede preguntarle a mi esposa. Usted sabe que hijos de gente de mucho dinero generalmente malgastan el dinero de los padres. Mis hijos no. Ellos van a continuar haciendo crecer el imperio financiero que yo construí. Yo vengo de la nada. Yo nací pobre. Y todo esto lo hice con trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces eso despertó más mi curiosidad. Pero entonces, ¿qué quiere este hombre? ¿Para qué me llamó? Y él me dijo, yo lo llamé porque cuando llega la noche y me acuesto, siento como un dolor aquí dentro, como un vacío que me incomoda, que no me deja dormir. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mucho dinero para obras de caridad. Yo hago el bien. Pero ¿por qué siento este vacío? Y leí su libro. Y por eso lo llamé. Quiero que me diga qué me falta. Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí. Y los pastores solo saben hablar de Dios, de Biblia, de religión. No pueden hablar de otra cosa. Le dije, yo puedo hablarle de lo que usted quiera. Si usted quiere, yo le hablo del fútbol. Que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions. Estoy bromeando. Yo le puedo hablar de fútbol. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar. Yo le puedo hablar de la tendencia de la bolsa de valores. Le puedo hablar de política, de historia, de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y dólar no le falta. Acciones en la bolsa de valores no le falta. Fútbol no le falta. Política no le falta. Pero usted no quiere que hable de Jesús. Y lo que le está faltando es Jesús. ¿Pero por qué? Porque un día usted salió de las manos de Dios. Usted está aquí. Está incompleto. Porque lejos de Dios usted siempre será incompleto. Necesita devolverse a Dios para ser completo. Pero usted no quiere. Usted aquí solo confía en su fuerza, en su capacidad empresarial y ahora confía en el dinero. Pero nada de eso lo va a satisfacer nunca. Usted necesita devolverse a Dios. Él me miró una y otra vez. Me dijo, gracias por haber venido. Déjenme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Y en la persona de ese hombre, yo vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos, con estrellas de televisión, con gente famosa, que con lágrimas dicen, pastor, mi vida está destruida. Me siento mal. Necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido, necesitas a Jesús. El ser humano es un ser humano triple. Tiene tres lados.
un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Pero hay gente que piensa que tiene solo dos lados, un lado físico y un lado mental, emocional, pero que no tiene el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base para que el triángulo se mantenga en pie. Saca el lado espiritual y el triángulo se viene abajo. Es el lado espiritual que sostiene al triángulo. Alguien me dijo una vez, pero yo no tengo un lado espiritual. Le digo, ¿usted cree que no tiene? No, yo no tengo ningún Dios. Usted cree que no tiene. Su Dios es su propia idea. Es su propia filosofía de vida. Pero usted tiene un Dios. Todos tenemos un lado físico. Eso quiere decir que tenemos hambre y que tenemos sed y que tenemos sueño. Cuando llegue la hora de comer, tú puedes decir, no, pero yo no tengo un lado físico, yo no creo en el hambre, yo no creo en el hambre. Tú puedes gritar lo que quieras, escribir 5,000 libros hablando de que no existe el hambre, pero cuando llegue la hora de comer, vas a tener que comer. Porque tener un lado físico no depende de ti, eres así. Tener un lado mental, emocional no depende de ti, eres así. Y tener un lado espiritual no depende de ti, porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no te devuelves a Dios. Cuando una persona que no tiene a Dios sufre una derrota, se acabó todo. Se desespera y hasta se suicida. Porque no quiere enfrentar al mundo, porque no quiere enfrentar la vergüenza, la opinión de los otros. Vamos a seguir analizando el texto bíblico. Siguiente texto. Mira lo que Josué le dijo a Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Esa palabra destruyan es clave, porque la derrota te puede destruir, te puede anular, te puede condenar el resto de tu vida a vivir una vida de miseria, de conmiseración, arrastrándote como un gusano por la tierra, comiendo el polvo. Esto es lo que estaba sucediendo con Josué. En primer lugar, él buscó un culpable. ¿Quién es el culpable de la derrota? Y ¿sabes a quién le echó la culpa? A Dios. Mira la respuesta. ¿Para qué nos trajiste? Allá en Egipto éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Ahora, tú nos trajiste, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en esta tierra. El culpable es Dios. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Es que vivimos en un mundo en que se banalizó la palabra amor. ¿Cómo un hombre puede mirar a la esposa después de 20 años y decir, ya no te amo? Mi amor se acabó. ¿Cómo se acabó?
El amor no se acaba. Lo que pasa es que nunca amaste. Lo que tú llamabas amor no era amor, era pasión, era atracción, lo que tú quieras, pero no te atrevas a darle el nombre de amor a un sentimiento humano y pasajero, inclusive porque el amor no es sentimiento, el amor es un principio. Los sentimientos pasan, el principio es eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. El amor es eterno. El amor no acaba nunca. Entonces, como vivimos en un mundo donde se banalizó la palabra amor, cuando yo digo, Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, inconscientemente tú piensas, no, esa es frase bonita de predicador. No, querido. En las alturas de mi país, allá en la sierra peruana, un ebrio con una botella de alcohol en la mano, tambaleando, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo Dios me puede amar? Yo no valgo para nada. Yo soy un pobre borracho, ebrio. Yo golpeo a mi esposa, a mis hijos. Yo gasto mi dinero en alcohol. ¿Cómo Dios puede amarte? Tú nunca vas a entender cómo Dios puede amarte. Yo no entiendo cómo Dios puede amarme. Pero Dios te ama. Para Él eres la cosa más preciosa que hay en esta vida. Y Él te conoce como tú no te conoces a ti mismo. Tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos más ocultos, más escondidos, aquellos que tú no tendrías el valor de contárselo a nadie, Dios sabe y a pesar de eso te ama. Entonces, cuando la derrota llega a tu vida, no digas, ¿dónde está Dios? Porque Dios está a tu lado, esperando que tú reacciones. Y mira la respuesta de Dios a Josué, siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Si has sufrido una derrota en tu vida, o si estás en este momento saliendo de la derrota, o si te sientes derrotado, aquí está la ventaja de predicar la palabra. No es palabra de Alejandro Bullón. Mira lo que Dios te dice. Y Jehová dijo, saca a Josué, a María, a Rosa, a Pedro, a Francisco, yo no sé cómo te llamas. Y Jehová te dijo a ti, derrotado, acabado. ¿Qué te dijo? Levántate. ¿Qué haces ahí? Lamentándote, creyendo que está todo acabado, que está todo... Levántate. Yo no te crié para el fracaso, para la derrota. La derrota es un accidente en la vida. ¿Has sufrido algún accidente de tránsito? Mario sufrió hace 15 días. La esposa de Sergio sufrió la semana pasada. Y acabó la vida. Accidentes son accidentes, querida. Las grandes victorias están hechas de derrotas. Quiere decir, de la manera como enfrentas la derrota, la manera como encaras la derrota. Pasaste por la derrota, toma la derrota. Analízala, piensa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo repetir? Y levántate, porque tu Dios es un